Bendito Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque estamos iniciando un nuevo día, Señor, una nueva semana, y queremos poner absolutamente todo en tus manos, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestra fuente de vida, Señor, nuestra fortaleza. Tú eres nuestro refugio, Señor, torre fuerte. Aquel en quien podemos confiar, a quien podemos acudir, Señor, en cualquier circunstancia, en cualquier dificultad. Y sabemos, Señor, que tú eres quien nos da fortaleza, que tú eres quien nos capacita y quien nos prepara, Señor, para vivir la vida, Señor, de una manera que te honre. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque entendemos que la obra que tú haces en nosotros cada día es lo que nos permite, Señor, mantenernos y estar en comunión contigo, Señor. Te damos gracias porque tú nos guías a la verdad, porque tú nos muestras al Padre, nos revelas tu bendita palabra. Gracias por seguir aún convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Bendito es tu nombre, Jesucristo. Te glorificamos y te damos gloria, Señor, por tu obra en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Bendito eres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hemos venido escudriñando acerca del Espíritu Santo y de su obra sobre nuestra vida. Veíamos 5 puntos acerca, digo, hay muchísimas cosas más, pero estamos como tomando los puntos más fundamentales de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Alguien se recuerda cuáles son estos puntos que quiera participar? ¿Nadie? Yo les... A ver, Edith. El Espíritu Santo nos hace uno con Dios. Uh-huh. El Espíritu Santo nos hace más como Cristo. Muy bien. Nos guía a toda verdad. ¿Sí? Nos capacita a servir y trae significado a nuestra vida. Correcto, muchísimas gracias. Bien importante que repasen sus notas. Recuerden que la vida cristiana es una vida práctica. Algo que he insistido mucho es no se trata simplemente de llenarnos de conocimiento, sino que de todo lo que vayamos aprendiendo, pues lo podemos ir experimentando en nuestra vida. Así es que la invitación es que cada cosa que aprendas, lo que aprendas el día de hoy, empieza a aplicarlo hoy. No te esperes a después decir cómo era, cuál era la obra del Espíritu en mi vida, sino empieza a vivirlo desde hoy. Empieza a decirle, Espíritu Santo, yo quiero que tú me hagas uno con el Padre, que me capacites para vivir cada día más como Cristo, que me capacites para servirte. Muéstrame cuál es tu don, cuál es el ministerio en el que debo estar. En fin, o sea, que seamos proactivos en términos de lo que vamos aprendiendo para irlo aplicando en nuestro día a día, ¿sí? Así es que el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de cómo vivir en el poder del Espíritu Santo. Y me voy a basar en este, vamos a decirlo así, folleto que fue desarrollado por el Campus Crusade for Christ International, que es del Dr. Bill Wright. Y él hizo este pequeño folleto, lo tengo en digital y con muchísimo gusto se los puedo compartir. Para que veamos de qué se trata o qué es experimentar la vida llena del Espíritu Santo. Porque si bien es cierto, hemos explicado que todos recibimos al Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo como Salvador, la palabra de Dios dice que su Espíritu nos sella, ¿sí? Esa es la garantía que tenemos como hijos de Dios.
Sin embargo, no es lo mismo únicamente recibir al Espíritu Santo que vivir la vida llena del Espíritu Santo. Y esto es una enorme diferencia. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a buscar es entender a qué se refiere esta llenura del Espíritu, cómo es que se ve, cuáles, cuáles son los frutos, en fin. Si gustan, con muchísimo gusto se los puedo compartir en un rato más por el grupo. Pero bueno, aquí es importante entender que a partir de que nosotros recibimos a Cristo, ¿sí? Primero somos conocidos como cristianos, pero la palabra de Dios hace distinción entre tres tipos de hombres y lo vamos a ir escudriñando también a la luz de la palabra. Hay tres clases de personas. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, vamos a empezar a leer ahí. Primera de Corintios capítulo 2. Y vamos a leer. Vamos a leer a partir, si recuerdan, desde el verso 11, que ya habíamos leído algo al respecto. Desde ahí voy a empezar. Y dice, pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Esto fue algo que explicamos en clases pasadas, donde decíamos que justamente el Espíritu Santo tiene la capacidad de revelarnos la palabra de Dios, porque Él es quien conoce las profundidades que hay en Dios. Verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Esta es otra cosa súper importante, ¿sí? Nosotros podemos tener a un cristiano que haya tenido un encuentro con Cristo, valga la redundancia, que haya aceptado la salvación que ofrece Cristo por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, pero que nunca en la vida abrió su Biblia, ¿no? Que lo único que hacía probablemente era reunirse de manera esporádica. Y eso, más que un tema de condenación, como tantas veces se ha manejado, es que si no lees te vas a condenar. No, no, no. Aquí hay que entender que esto tiene una aplicación práctica en nuestro día a día. Y si nosotros conocemos lo que dice la palabra de Dios, conocemos qué es lo que Él quiere para nuestra vida, es más fácil que nosotros nos podamos encaminar hacia eso. A que si nosotros no tenemos idea porque nunca en la vida hemos abierto la Biblia, y es más, somos de los que dicen, la palabra de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces uno se pone a buscar en dónde está eso y pues nunca lo vas a encontrar. Entonces, el tener la posibilidad, vamos a decirlo así, de entrar a una vida plena en Cristo, es algo que ocurre en la medida que también nosotros, es algo que he mencionado, somos intencionales en estar en la presencia de Dios y en conocerlo por medio de su palabra, ¿sí? Entonces, por eso es que este verso es tan importante, si puedes ahí subrayarlo, porque dice que recibimos el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos concedió ya gratuitamente. Hace algunas clases yo les ponía un ejemplo de este estudiante que llegó y que había invertido todos sus ahorros para poder ingresar a esta universidad prestigiosa, y cuando él llega ahí, él llega sin un centavo y entonces él empieza a asistir a las clases, pero como no tiene dinero ni para comer, lo que hace es únicamente echar mano de paquetitos de galletas, ¿no? Y así pasa un día y pasa una semana y pasan 2 semanas hasta que llega el punto en que él se harta y dice, ¿por qué estoy comiendo galletitas? O sea, ya estoy harto de comer galletas, mañana, tarde y noche. Entonces un día se arriesga y dice, pues voy a ir al comedor de la escuela y pues voy a comer y ya, si
me dicen que tengo que pagar y pues no tengo con qué, les ofreceré algún servicio, lavaré los platos, qué sé yo. Entonces se anima y entonces va a este lugar, a la cafetería, y entonces llega y dice, yo quiero comer, ¿qué es lo que hay? Y le dicen, pues es buffet, elige lo que tú quieras. Y él pregunta, bueno, ¿y cuál es el costo? Y le dicen, bueno, ¿tienes tu matrícula de estudiante? Sí, claro, es tal. Pues para ti es totalmente gratis. Y era gratis para él y no lo sabía. Y muchas veces como cristianos eso es lo que nos ocurre. Que como no conocemos la palabra de Dios, vivimos en frustración, vivimos en temor, vivimos angustiados, vivimos en una palabra sin conocer a Dios y lo que Él quiere para nosotros. Sí. Así es que es súper importante que nosotros podamos conocer lo que dice la palabra de Dios, porque ahí es donde vamos a saber cuáles son las cosas que Él ya nos concedió gratuitamente. ¿Sí? Voy a avanzar. Y el verso 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14. Pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién es un hombre natural? Un hombre natural es aquel que aún no ha recibido a Cristo, que por lo tanto no tiene el Espíritu Santo y que aunque se exponga a la palabra de Dios, no la va a entender, para él va a ser locura. Por eso es que nosotros podemos entender que es tan indispensable la obra del Espíritu Santo en la conversión de una persona, porque la palabra de Dios dice que no los vamos a convencer con palabras de sabiduría humana. Así es que para que se lleve a cabo la conversión en una persona, el Espíritu Santo es quien va a revelar su palabra. ¿Sí? Aquí nosotros podemos entender muchísimas cosas. La palabra de Dios dice, no es de aquel que corre o que se apresura, sino de quien Dios tiene misericordia. Porque se necesita la obra del Espíritu Santo para que las personas, para que cada ser humano pueda comprender las verdades espirituales. Es lo que dice 1 Corintios 2:14. Así es que en el hombre natural, lo que vemos en este pequeño esquema, tenemos una vida controlada por el ego, por el yo, y que hoy es tan claro verlo en la vida de todo el mundo, ¿no? ¿Dónde está Cristo? Fuera de la vida de las personas, cuando el hombre es natural. Ni siquiera pinta. Todos los intereses de la vida de un hombre natural son controlados por el yo. Yo quiero ser exitoso, yo quiero ser famoso, yo quiero ser feliz, yo quiero disfrutar la vida, yo quiero tener placer. ¿Y qué es lo que ocurre cuando centramos la vida en el yo? ¿A cuántos nos agradan las personas que toda la vida están pensando en sí mismas? ¿Hay alguien aquí? Es molesto, ¿no? O sea, da flojera estar Sí, escuchándolo. y eso es realmente, si nos ponemos a analizar, la vida centrada en el yo es lo que genera cualquier dificultad entre dos personas, porque yo tengo la razón, porque yo debo ser reconocido, porque primero son mis intereses. ¿Sí me explico? Y eso es lo que lleva a tantos divorcios, a pleitos en la casa, porque no estoy pensando en el otro, estoy pensando en
mí. Porque todo gira en torno a mí. Y a lo que yo pienso, y a lo que yo creo, y a lo que yo digo. Ahora, en el hombre natural, es decir, alguien que no ha sido transformado por Cristo, pues es comprensible. Pero vamos a ir avanzando. Primera de Corintios 2:15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y este es un verso interesante. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y dice el siguiente verso, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo, la mente del Mesías. El hombre espiritual no es aquel que ha recibido a Cristo únicamente, esa es la base, es el fundamento, el principio, sino que además es capacitado por el Espíritu Santo para andar en santidad, como es el nombre del Espíritu Santo, es guiado y es controlado por él en toda su vida. ¿Cuál es la enorme diferencia entre esta persona y un hombre natural? Que quien está en el trono es Cristo, que el ego o el yo pasa a ser subyugado, es decir, que yo decido someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Y en ese sentido, todos mis intereses que antes estaban desordenados porque todo estaba enfocado hacia lo que yo quiero y además esto iba cambiando de un momento a otro dependiendo de cómo iban cambiando mis creencias en la vida, ¿sí? Todo empieza a alinearse a Dios. Todo empieza a estar en armonía a la palabra de Dios que nos revela su plan infinito para nosotros. ¿Sí se van dando cuenta? Y les, Leslie, Sí. parece que está en Romanos, lo estoy buscando ahorita, pero dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, o sea, parece ser que sí dice así, lo estoy buscando. O sea, un hombre natural, que la versión 1909 dice el hombre animal. Acuérdense que animal, más que hablar de un animal como en cuatro patas, la palabra viene de ánima, que significa alma. Un hombre guiado, digamos, por sus instintos, no por el espíritu. Acuérdense que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Sí? Todo ser humano es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Qué ocurre? Que cuando no hemos nacido de nuevo, el espíritu está ¿qué? Muerto. Muerto. Entonces, ¿quién domina? El alma y el cuerpo. ¿Quién los guía? Nadie. ¿Qué hago? Pues guiarme por mis instintos. Por eso vemos, por ejemplo, que una persona que no está guiada por el Espíritu Santo porque no ha nacido de nuevo, pues lo que lo va a guiar van a ser las cosas, ahí es donde le llaman animales, pero se refiere al alma, aquello que me da placer, aquello que me satisface, aquello que anhelo. ¿Sí? Es Romanos 8:14. Gracias. Yo justo estaba buscando Romanos. Ajá. Es que Mi pregunta es, adelante. perdón, mi pregunta es, ¿un hombre natural es nacido de nuevo? ¿Es hijo de Dios? No. El hombre natural no. Ajá. Es justamente Porque alguien que no ha nacido de nuevo. Yo he escuchado que, o sea, un hombre natural, pues sí es un hijo de Dios,
pero vive según la carne. No, ese es el carnal. Ahorita vamos a pasar a ver el Ok. carnal. Sí, hay Ajá. 3. El nombre natural es aquel que no ha recibido a Cristo, por lo tanto su espíritu está muerto y vive guiado por sus pasiones y deseos. De lo que nos habla Gálatas capítulo 5, que dice que son los dominados por los deseos de la carne. ¿Sí? Ese es el hombre natural. Por supuesto que va a vivir de esa manera porque no está Dios en su vida para guiarlo a vivir diferente. ¿Sí? Es que ese es el conflicto, por eso, o sea, a mí se puede decir si me queda claro, pero dado como muchas veces se enseña, no solamente en las iglesias, sino también pues ahora por tener acceso a muchas plataformas a donde puede escuchar uno lo que quiere oír, o sea, hay muchas características en la vida de una persona que es creyente y que vive conforme a las obras de la carne, casi Ok, practica sí, todas las obras de la carne es y dice, cierto. pero pues sí es un hijo de Dios, por eso es que de ahí se derivaba mi pregunta. Claro, vamos a avanzar porque justamente vamos a llegar a ver a este tipo de persona. Entonces, aquí hemos visto 2. El hombre natural, quien no ha recibido a Cristo y su espíritu está muerto. El hombre espiritual, que es nacido de nuevo y que además, o sea, aquí son 2 condiciones. Es nacido de nuevo, pero además es controlado y capacitado por el Espíritu Santo para vivir de acuerdo a Dios. ¿Sí? Ahora, viene la tercera parte que viene en Primera de Corintios, 3, ya me pasé. Ahí está. Que es el hombre carnal. Ahora, si queremos entender más a fondo, y esto ya lo habíamos leído previamente, en el capítulo 8 de Romanos nos habla también claramente respecto a esto. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías, porque la ley del Espíritu de vida en Jesús el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Pero dice, no hay ninguna condenación, para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, esto ahorita lo vamos a entender de manera muy, muy clara, ¿sí? Primera de Corintios 3, vamos a hablar acerca del hombre carnal. Voy a leer desde el verso 1. Y yo, hermanos, dice, hablando aquí Pablo, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, como los que no conocen a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Y aquí lo que es importante que entendamos, es que no se trata de una categoría más que entenderlo como un proceso que es entendible, vamos a decirlo de esta manera, durante un tiempo, ¿sí? Lo que hace aquí Pablo es decirnos, ok, tú eras un hombre natural, alguien que vivía completamente ajeno a la vida de Dios. Lo que hace la transformación en nuestra vida es la obra de Cristo viniendo a morar en nosotros, ¿sí? Y poniendo, como hemos leído en segunda de Pedro, capítulo 1, todas las cosas que necesitamos para andar en una vida piadosa, en una vida santa. Todo lo que necesitamos ya nos lo dio, como acabamos también de leer aquí en segunda de Corintios 2. ¿Qué necesitamos? Conocerlo. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno nace de nuevo, quiere decir que al día siguiente ya se comporta como alguien maduro espiritualmente.
No. No. Es esperado que esta persona que trae toda una cultura del mundo donde ha venido probablemente mintiendo, quizá robando, quizá en fornicación y una serie de cosas que son comunes en la vida del mundo, de un día para otro, lo deje todo. Fíjense que Dios es tan maravilloso que hay cosas que ciertamente nos quita de un momento a otro. Pero la mayoría de las cosas en nuestra vida, recuerden que algo que hemos comentado es que la santificación es un proceso que nos va a tomar, ¿cuánto? Toda la vida. Y tenemos que ser conscientes de ello. El asunto es que es bien interesante aquí el entender que hay una obra que Dios está haciendo en nosotros, pero que también hay una parte que yo tengo que hacer de manera intencional. Y suele ocurrir como cristianos que a veces decimos, pues Dios va a hacer todo en mi vida, yo dejo todo en sus manos, nunca leo, nunca oro, de vez en cuando me reúno porque Dios es el que va a hacer su obra. Y ciertamente Él va a hacer su obra, pero recuerden que esa obra la va a hacer en nosotros en la medida que nosotros, uno, nos exponemos a su presencia, dos, nos exponemos a su palabra y vamos entendiendo qué es lo que Él va a hacer en nosotros y vamos siendo intencionales. Entonces, aquí debemos ser bien cuidadosos, insisto, porque hay dos extremos que son muy peligrosos. Un extremo es Dios lo hace todo, por lo tanto yo no hago nada. Y no es así, ahorita vamos a ver. El otro extremo es yo hago todo, Dios no hace nada. Las personas que continuamente están tratando de hacer las cosas en sus propias fuerzas y que también eso lleva a una frustración. Porque la palabra de Dios dice, y ahorita lo vamos a ver, porque separados de mí, dice el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que todos los días de nuestra vida deben ser una conexión o debemos estar en conexión con Dios. ¿Sí? Ahora, vuelvo a repetir, no es que digamos, dentro de la iglesia tenemos hombres carnales y espirituales. No, lo que tendríamos que entender es que este proceso de ser hombre carnal es entendible, digamos, cuando recién nos convertimos y estamos aprendiendo lo que es vivir en Cristo. Y cuando debemos ser intencionales en tomar decisiones para agradar a Dios, pero pidiendo, por supuesto, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Y el ejemplo que muchas veces nos ponen, y que es el que está usando aquí Pablo, es, también Cristo lo usa, ¿no? Dice que cuando nosotros recibimos a Cristo, estamos en un proceso que se llama nuevo nacimiento. Y cuando nosotros tenemos a un bebé recién nacido, pues no esperamos que el bebé hable, camine, se pueda alimentar por sí mismo. No. Entonces, en ese punto, el bebé entendemos que va a estar en un proceso de crecimiento. Y entonces lo que es importante es alimentarlo. ¿Con qué? La palabra de Dios dice, con leche. ¿Y esa leche qué es? La palabra de Dios no adulterada. Lo mejor que podemos hacer cuando hemos recibido a Cristo es de inmediato empezar a escudriñar su palabra.
y hacerlo una disciplina en nuestra vida. Insisto, no por un tema de condenación, es que si no lees la Biblia te vas a ir al infierno, no, porque necesitamos alimentarnos. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Si ese bebé empieza a pasar el tiempo y pasa un año y pasan 2 y pasan 3 y pasan 4 y pasan 10 y de repente ese niño pues no habla, sigue sin caminar, ¿nos parece normal? No. Hay algo que no está funcionando. Probablemente hay algo, alguna enfermedad que tenga o alguna situación que esté impidiendo este desarrollo normal. Entonces, ¿quién es un hombre carnal? Aquel que recién recibió a Cristo, pero que todavía su ego, su yo sigue en el trono y que va a haber, por supuesto, muchas luchas que va a tener para dejar cosas que le eran familiares, vamos a decirlo así, en la cultura del mundo. ¿De qué depende que se dé ese cambio? Bueno, Cristo al venir a reinar en su vida ya puso en él todo lo que necesitaba para ser transformado. Pero volvemos a repetir, ahora es necesario que él sepa, como este chico de la universidad, qué fue lo que Cristo hizo por él, a qué tiene derecho, qué implica ese cambio y cuáles son también sus responsabilidades. Porque de esa manera, entonces su vida se va a empezar a alinear a la vida de Dios. ¿Sí? Ese es el hombre carnal. Alguien que recibió a Cristo, pero que como no conoce lo que dice la palabra de Dios, vive en derrota porque confía en sus propios esfuerzos para vivir la vida cristiana. ¿Sí? No sé si quedó claro hasta ahí, pastora. Sí, sí, solo que, o sea, es un proceso, pues, y sin caer en juzgar y en decir, o sea, una vez que se comentaba, ¿no? De que, o sea, hay gente que en la iglesia, pues, en realidad no hay una evidencia de que son nuevas criaturas. Y Así no es que es. nosotros estemos, se puede decir, juzgando o diciendo este sí y este no, sino que no ha habido un fruto en el cual pueda decir sí ha avanzado en la santidad. O sea, sí está siendo procesado, sino que sigue viviendo una vida, o sea, de inicio y tienen 15, 20 años en el Evangelio y siguen viviendo igual, de la misma manera, pues. Así es. Eso es lo que Podría, conocemos como hombre carnal. Mande, Edith. podría ser que son salvos, pero no están disfrutando del reino de Dios en su vida, que es la justicia, la paz y el gozo. No tienen una vida que viva, que tengan la mano de Dios a favor de ellos, ¿no? Pues es que es un tema bien, bien complejo por lo que habíamos comentado. O sea, es como muy difícil para nosotros decir, ah, sí, ya conoció a Dios, pero sigue siendo carnal. O lo que dice Primera de Juan y que leíamos, probablemente ni siquiera lo ha conocido. ¿Por qué? Porque alguien que realmente tiene un encuentro con Dios, Cristo lo transforma también de tal manera, ¿sí? Que su vida empieza a dar frutos de justicia. ¿Sí se acuerdan que leímos Primera de Juan? Capítulo 3, verso 7, dice, hijitos, nadie os engañe, el que practica la justicia es justo como él es justo. Y el que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio y para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, pero la simiente de Dios, perdón, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano.
Perdóname un segundo. El verso 6, que no lo leí, voy a empezar ahí, dice, todo el que permanece en él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. O sea, el punto es, no nos toca a nosotros efectivamente determinar si conoció o no conoció a Dios o si solamente está en su proceso carnal o no. Lo que nos toca a nosotros es interceder por la gente. En la medida que las personas deseen ser enseñadas, lo que nos toca es con compasión enseñarlas, exhortarlas. ¿Sí? Ahora, vuelvo a repetir, hemos sido enseñados y creo que tenemos todavía como esa idea de que la conversión en Cristo es una vez en la vida me arrepiento, le pido perdón por mis pecados y ya fui salvo. Y algo que yo he querido como romper ese esquema es entender que nuestra vida debe ser una vida de arrepentimiento constante. ¿Sí? Porque muchas personas también de pronto dicen, pues sí, yo hice esa oración, pero la verdad porque estaba presionado, porque iba con mi amigo, con mi familiar y pues, o sea, no hubo realmente una conversión. ¿Por qué? Porque no había un deseo real de reconocer mi pecado delante de Dios. ¿Quién lo puede saber eso de nosotros? Ninguno. Por eso digo que esta parte del hombre carnal debiéramos entenderlo más bien como un proceso, pero es un proceso en la medida que nosotros podemos ver que hay cambios en la persona y que en un momento dado empieza a haber madurez. Pero si vemos que efectivamente pasan y pasan y pasan los años y siguen ese supuesto proceso, pues yo la verdad me preguntaría si es un proceso o si verdaderamente ha habido una conversión en su vida y lo más probable es que no la haya habido. Ahora, ¿por eso los vamos a correr de la iglesia? Pues no, porque es el lugar en el cual pueden ser expuestos a la palabra de Dios. Y yo creo en la infinita misericordia de Dios, de tocarnos. ¿Sí? No sé si quedó claro este punto. Sí, lo único que, Sí. eso lo tengo claro, nada más que lo único que yo comentaba es que también se pierden de disfrutar aquí en desde aquí en la tierra el reino de Dios, que la palabra dice Totalmente. que es justicia, amor y gozo, ¿no? O sea, por eso dice que se encuentran frustrados, o sea, Así es. que hay frustración y que no hay avances en su vida pues en el tema espiritual y también en muchos otros pueden detenerse, ¿no? Totalmente. Totalmente. Así es. Entonces, si vamos bien hasta ahí, vamos a avanzar. Que hay algunos puntos aquí acerca de cómo Dios ha provisto para nosotros para vivir una vida abundante. ¿Y qué se refiere eso? Que no estamos hablando acerca de una abundancia económica, sino estamos hablando justamente de una vida llena del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, vamos a ir leyendo, por ejemplo, la palabra de Dios dice en Juan 10:10, hablando del Señor Jesucristo, ¿sí? El ladrón vino para robar, para matar y para destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto que comentas, Edith. O sea, no se trata únicamente de estar enfocados, y también lo hemos comentado muchísimo, acerca de soy salvo, aunque en esta vida, viva una vida espantosa, pero yo sé que voy a llegar a la eternidad. No. ¿Qué significa tener una vida abundante? Es una vida de éxito, pero no el éxito en términos del mundo. Éxito en términos de tener buenas relaciones, como hemos visto ahora. ¿Cómo vamos a fomentar esas buenas relaciones? Teniendo a Cristo como centro en nuestra vida. ¿Sí? Experimentando victoria en las distintas áreas de nuestra vida. Viviendo no como esclavos del pecado, sino entendiendo que Cristo ya nos dio esa victoria y que nosotros
Podemos vivir por encima del pecado, pero no por nuestro propio esfuerzo, sino porque Él ya nos capacitó para ello. Cuando hablábamos acerca de la vida transformada, que fue el capítulo previo, una de las cosas que decíamos, ¿sí?, es que esa vida transformada son los frutos que se ven en nuestra vida. Y la palabra de Dios dice en Juan 15 que Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos, las ramas. Y entonces aquí la condición, si se recuerdan, eran dos condiciones que vienen en Juan 15. La primera es permanecer en Cristo. ¿Eso qué, de qué nos está hablando? De tener comunión con Cristo. Y la segunda es que su palabra permanezca en nosotros. Nos tenemos que llenar de la palabra de Dios. Y siempre creo que va a ser mucho mejor si nosotros podemos entender la palabra de Dios como alimento. Casi todos comemos 3 veces al día. Quizá más veces, pero difícilmente menos. ¿Qué ocurre si yo dejo de comer 1 vez al día? ¿Qué ocurre? Se empieza uno a debilitar el cuerpo, empieza a dar señales, ¿no? De molestia. Así es, empezamos a tener hambre, nos empiezan a chillar las tripas, ¿no? Empezamos a sentirnos débil o con dolor de cabeza o algo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? No si dejo de comer 1 vez al día. ¿Qué pasa si dejo de comer 1 día? O 2, o 3. ¿Qué pasa? Eventualmente me voy a enfermar. Y si continúo de esa manera, me voy a morir. ¿No? Lo mismo es con la palabra. Es decir, escudriñamos la palabra porque lo necesitamos, porque es la fuente de vida para nosotros. Y en la medida que nos vamos alimentando, fíjense, yo creo que ninguno de nosotros nos alimentamos pensando en, es que me tengo que alimentar para que funcione bien mi cerebro, para que tenga la suficiente fuerza para poder trabajar. O sea, probablemente como muy dentro de nosotros sabemos que eso va a ocurrir porque es el resultado natural de tener una buena alimentación. Pero es que no es que lo estemos pensando así constantemente. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Si yo me estoy alimentando continuamente con la palabra de Dios, se van a dar los resultados. Sí o sí. Porque la palabra de Dios es poderosa. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, nosotros vamos a experimentar ese cambio que habla en Gálatas capítulo 5, donde contrasta las obras de la carne, que son a las que estamos tan acostumbrados, dado que venimos de una cultura, que es la cultura del mundo, de un reino, que es el reino de las tinieblas, y que somos pasados, dice Hechos, al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Tenemos que cambiar nuestra cultura. Pero para que se den esos cambios, yo tengo que entender también qué es lo que se espera de mí. Cuáles son las cosas que Cristo ya hizo por mí en la cruz y cuáles son las que yo tengo que hacer. Muchos de nosotros no ejecutamos cambios en nuestra vida porque ni siquiera somos conscientes que los tenemos que hacer. Porque estamos tan adaptados a vivir de acuerdo a cómo vive el mundo, incluso siendo cristianos, incluso perteneciendo a la iglesia, porque además tristemente hemos permitido que el mundo, la cultura del mundo permee a la iglesia.
Pues hay muchas cosas que hoy son aceptadas dentro de la iglesia. Por poner un ejemplo, la unión libre, ¿no? El vivir en unión libre con alguien. Es algo que proviene de la cultura del mundo. Sin embargo, hay muchos cristianos lo han aceptado como algo normal. Y esto es porque no hay un conocimiento y un entendimiento de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Por eso es tan importante que seamos intencionales en conocer la palabra de Dios. Porque entonces lo menos es que nos preguntaríamos, bueno, la manera en la que estoy viviendo es la forma que agrada a Dios, es lo que Él quiere de mí, es lo que se espera de mí después de que Él me rescató. ¿Sí lo ven? Pero si ni siquiera lo sabemos, pues está difícil, ¿no? Que alguna vez nos cuestionemos. ¿Sí? Ahora, la palabra de Dios, y esto también lo hemos estado leyendo mucho, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros vemos una transformación en la vida de los discípulos de Cristo. Enorme, de ser personas, decíamos que eran temerosas, que negaron a Cristo, o sea, justo unos días antes. Ahora, ¿podemos decir que ellos tuvieron este cambio tan radical en sus propias fuerzas? No. Ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Pero ellos también fueron intencionales en congregarse, dice la palabra de Dios, que se congregaban todos los días, en escudriñar la palabra de Dios, en persistir en la oración. Porque esas son las cosas que nos toca hacer a nosotros. Somos de pronto muy dados los seres humanos a buscar como las cosas mágicas, las cosas rápidas, más en la cultura actual. Somos personas de microondas. Yo meto mi sopa al microondas, le pongo 2 minutos y en 2 minutos yo ya tengo una sopa totalmente hecha. Cuando antes era, pues vete al mercado, cómprate las verduras, ponlas a cocinar y pasaban quizá 30, 40 minutos para tener la misma sopa. La diferencia, pues la sopa de antes nos nutría, la de ahora no sabemos ni qué estamos comiendo. Y así queremos que sea también en nuestra vida. Les digo, a veces hacemos oraciones, Señor, tápame la boca para que yo no diga chismes. ¿Creen que funciona así? ¿O será que tengo que desarrollar una cualidad de carácter que es el dominio propio? Con la ayuda, por supuesto, y el poder del Espíritu Santo obrando a través de mí, pero yo siendo intencional. Si se dan cuenta, tiene que haber una combinación de lo que hace Dios en nuestra vida y lo que nos corresponde hacer a nosotros. Fíjense, vamos a ver algunas de las características del hombre espiritual que vienen como resultado de confiar en Dios, ¿sí? La palabra de Dios habla en Gálatas 5:22 acerca del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Del lado izquierdo. Este fruto
ya fue puesto en nosotros. Pero ahora nosotros lo tenemos que expresar. Ahora, en la medida que nosotros mantenemos esta comunión con Dios y que permitimos además que Él entre a cada parte de nuestra vida, porque esa es otra. Traemos como en nuestra mente la idea de Dios es religión y la religión es para el domingo un ratito. Pero el resto de mi vida, que no se meta Dios, lo dejamos a un lado. Y ciertamente eso es una religión. Una religión es solamente una parte pequeñita de la vida de alguien, pero Dios no es una religión. Dios es una persona con quien nos relacionamos todos los días para que Él pueda transformar nuestra vida. Y eso hace toda la diferencia. Dios no quiere únicamente tener relación con nosotros un ratito el domingo. Y que en esa hora o 2 horas que estamos en la iglesia seamos unos angelitos, que la gente nos ve ahí y ni se la cree. Pero que después salimos, regresamos a nuestra casa y parecemos demonios. ¿Por qué? Porque Dios no gobierna en nuestra vida. ¿Sí nos damos cuenta? Dios lo que quiere es ser Señor de nuestra vida, estar en cada parte de nuestra vida. Pero nosotros somos quienes decidimos si lo invitamos a formar parte de esa vida o no. Él es, y lo hemos escuchado muchas veces probablemente, Él es un caballero. Él honra nuestras decisiones. Y si yo le digo, bueno, Señor, sí te permito que entres a esta área de mi vida, quizá, a mis relaciones, pero no te metas en mis finanzas. Él va a respetar eso. Pero en las áreas que nosotros le demos acceso a Dios, Él va a entrar y va a empezar a transformar. ¿Sí? Ahora, en la medida que nosotros entendemos que es Dios obrando en nuestra vida, pero que nosotros también debemos ser intencionales en hacer lo que nos toca. Entonces vamos a experimentar ese poder de Dios a través de nosotros. ¿Sí? Y eso se va a ver. Eso es lo que se conoce como el fruto del Espíritu a través de nosotros. No tenemos que pretender que amamos, sino que genuinamente vamos a amar. No vamos a pretender que tenemos gozo en la iglesia, sino que genuinamente vamos a experimentar el gozo que está por encima de las circunstancias. Sí. ¿Cómo se ve esta vida guiada por el Espíritu Santo? Se ve en nuestro carácter, se ve en nuestras decisiones, se ve en nuestras disciplinas de todos los días. Yo te voy a preguntar, no para que me contestes, pero pregúntate tú mismo.
¿Estoy orando todos los días? ¿Cuánto tiempo dedico a la oración? ¿Estoy leyendo la palabra de Dios todos los días? ¿Cuánto tiempo dedico a la lectura de la palabra? A veces como que sobreespiritualizamos las cosas. Pensamos que el ser llenos del Espíritu Santo significa que Él va a venir y nos va a quitar así como con una varita mágica, ¿no? Dios mío, dame paciencia. ¡Tin! Ahí está la paciencia. Creo que fue en el grupo que alguien compartió este video, donde está una chica sentada en una mesa y que se acerca a este mesero y le dice, ¿tú crees que si le pides a Dios paciencia, Él te va a dar paciencia o te va a dar las circunstancias donde tú puedas ejercitar la paciencia? ¿Sí fue ahí en el grupo que alguien lo puso? No, parece que no. Ok, voy a ver dónde lo tengo y se los voy a compartir. Pero lo que Dios va a hacer para moldear nuestro carácter, y lo dice la palabra, Él moldea nuestro carácter por medio de las circunstancias, por medio de la prueba. Porque la palabra de Dios dice que en la prueba se perfecciona. Se los voy a leer en esta versión que a mí me encanta. Es Romanos capítulo 5. Verso 3 dice, y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia y la paciencia, carácter aprobado. En algunas versiones dice, y la paciencia prueba. La paciencia lo que trae en nuestra vida es carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza. Y la esperanza dice no será avergonzada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No estamos solos intentando vivir la vida espiritual, sino que Dios ya nos capacitó y su Espíritu Santo está con nosotros para que nosotros podamos vivir esa vida en abundancia. ¿Sí? ¿Pero eso quiere decir que estamos libres de problemas? No. Las tribulaciones son parte de la vida de cristianos y no cristianos, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia? Que si nosotros lo llegamos a entender, cada tribulación es una oportunidad para que Dios desarrolle su carácter en nosotros. Vamos a dejar de frustrarnos. Por eso es que la palabra de Dios dice, hablando Pablo, porque esta leve tribulación momentánea, no es comparable con el peso de gloria. ¿Por qué él podía verlo de esa manera? Porque entendió que cada pequeña tribulación, y fíjense las pequeñas tribulaciones de Pablo, estar preso, en un naufragio, ser azotado, ser golpeado. Lo que va a cambiar nuestra perspectiva es entender que en cada circunstancia que vivimos, Dios tiene un propósito y ese propósito es que nuestro carácter sea moldeado
para llegar a la estatura del varón perfecto, la cual es Cristo. Pero que no vamos a enfrentar las cosas en nuestras fuerzas, sino que el Espíritu Santo ya nos dio, ya nos capacitó y Él está con nosotros para enfrentar cualquier circunstancia. ¿Sí? Vamos como a la mitad de esto, lo vamos a dejar aquí, ya se me fue el tiempo. No sé si alguien quiera comentar o preguntar algo hasta este punto. Ok, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque al irte conociendo tenemos una perspectiva diferente de la vida. Podemos entender, Señor, que cada cosa que tú haces tiene un propósito, Señor. Tú no haces sin razones. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que tú nos quieres llevar a una madurez espiritual. Pero ser maduro espiritualmente no significa ser independiente de ti, al contrario, es entender cuánto necesitamos, Señor, estar en comunión contigo todos los días. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos experimentar esa necesidad, esa hambre, esa sed de tu presencia y de tu palabra, Señor. Que seamos intencionales en buscar tu rostro. Fortalece nuestras vidas, Señor. Fortalece a cada uno de los que están aquí en este día, Señor. Sigue hablándonos. Sigue sembrando tu semilla en nosotros, Señor, y permite que esa semilla crezca y lleve mucho fruto para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.